Bueno, fíjense que hoy tenemos un tema. Acuérdense que tenemos temas que en ocasiones los vamos profundizando porque son muy, muy amplios y que requiere precisamente de ir más allá. Y el próximo sábado voy a estar primeramente Dios en Tehuacán, Puebla, en un retiro de mujeres que me invitó una sobrina de parte de mi esposo. Y el tema general, bueno, es tratar con el alma herida, ¿verdad? Y llevarles ahí el mensaje de salvación. Y nosotros en nuestro curso hemos tenido la bendición y la oportunidad de ver en varias ocasiones varios aspectos de este tema. Pero ahora el Señor me mostraba que vayamos más allá, ¿verdad? Porque sin duda alguna, si en su palabra lo menciona, que tiene que haber más avance, ¿verdad? Hoy estamos en nuestro módulo 29, el tema 3, y el título, como les envié para informarles, las evidencias y propósitos de pasar por sanidad del alma. Y uno de los propósitos es libertad para reflejar a Jesucristo, ¿sí? Porque se va imprimiendo esa imagen que nos fue robada por causa de la caída y del pecado con el que nacimos y crecimos y que muchas veces ya siendo salvas seguimos batallando. Y entonces otro de los propósitos, y para mí el mayor, es lo que dice Deuteronomio 6:5, que le llaman el Shema, que significa en hebreo oye. Entonces hay que oír con mucha atención. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto nos habla acerca de el mayor de los mandamientos que el Señor tiene para nosotros y que quiere que aprendamos. Es una tarea de vida, pero cuando traemos el alma toda desgarrada, toda herida, toda por sin ningún lado, es muy difícil. Para empezar, ni sabíamos amar, porque el amor que podíamos expresar era por emoción, por sentimiento, ¿verdad? Y darle el todo a Dios es bien complicado. Aunque nosotras humanamente tendemos mucho a decir a la gente, te amo con todo mi corazón, no es la realidad, es una frase. Pero cuando Dios espera de nosotras que le amemos de ese tamaño, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, pues ya ese es otro asunto, ¿verdad? Y, y este pasaje nos invita a que pasar por sanidad divina no es un fin en sí mismo, sino que esta acción de Dios, su palabra y su espíritu nos quiere llevar más allá, ¿sí? No es para nuestra complacencia, nuestra comodidad. Qué bonito, ¿verdad? Saberse perdonada, saberse libre de culpa, de condenación, deshacerse de la amargura, deshacerse del rencor, del recuerdo triste, del llanto continuo. Todo eso es muy bueno, pero no termina con una ocasión que tenemos esta oportunidad, ¿no? De poder eh, conocer más de Dios a través de esta acción divina. Y aquí el principal propósito, te decía, aprender a amar a Dios. Pero luego tenemos un salmo, el Salmo 103, 1 y 2. Y dice el salmista, bendeciré al Señor con toda mi alma. Yo creo que él estaba en ese camino de aprender a amar a Dios y ahora traducirlo en bendición, palabras de alabanza, de adoración, de gratitud, de bendición. Y su alma, que estaba en ese proceso de restauración, de liberación, de sanidad, ahora podía hacerlo.
pero no solamente se queda con el alma, porque dice, bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Yo me acuerdo muchos años atrás cuando solamente alababa a Dios con la boca. Una ocasión un buen hermano se acercó y me dijo, ¿no te gusta el Salmo 103? Oh, sí, le dije, yo me sé ese salmo y me dice, ¿y por qué no lo vives? Porque si dices que bendecirás al Señor con todo tu ser, nada más usas tu boca. Y bueno, yo crezco en una iglesia donde alabar a Dios significaba estar así como soldado firme, ¿verdad? Sin ninguna expresión más que la boca. Y dije, sí, es cierto. Pero bueno, tuve que pasar también por un proceso de parte de Dios para esto. Y luego en el verso 2 dice, bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Y déjame te digo que yo estoy preocupada porque mucha gente en el Facebook, en las redes sociales, toma mucho a la ligera sus olvidos frecuentes cuando son muy jóvenes y se ríe de sí misma y a mí me preocupa que no tomen en serio esto. Y yo he encontrado que en la renovación de la mente el Señor te ayuda a recordar y a no olvidar. Ahora, puede haber otros factores que influyan para que la mente tenga estas alteraciones, pero por el lado espiritual, el Señor se va a asegurar que no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, esto es el uno de los resultados de aprender que la sanidad interior, la sanidad del alma, no es un asunto de retiro, de congreso, de vez en cuando, o que ya hace muchos años pasé por esto. Por eso te tengo algunas preguntas. Vamos a reflexionar. ¿Hace cuánto tiempo conociste por la palabra de Dios que Él podía sanar tu mente y corazón? ¿Sí? No te digo que me des la fecha exacta, pero que tú más o menos, el Espíritu te ayude a recordar, ¿verdad? Porque luego a mí me preocupa que mucha gente sale del culto y se expresa, ¡ay, qué bendición la palabra! Y yo me atrevo luego a preguntarles, ¿sí, cuál fue el tema? Y saliendo, ya se les olvidó el tema. Saliendo. Me preocupa. ¿Qué significa? Pues que está necesitando sanidad interior para sanar también su mente y su corazón. Ahora, ¿cuánto seguimiento, otra pregunta, le has dado a este trato divino? ¿Sí? Porque no nada más es retiro, hermosa, no nada más es un congreso o un evento especial de mujeres donde se trate este tema. Déjame te digo que ahora que voy a asistir allá a Tehuacán, empezaron a venir a mi mente muchas reflexiones, ¿verdad? En cuanto a la sanidad. No voy a dar ese tema, pero me pidieron el del perdón, fíjate, y otro más. Pero estuve con mucha reflexión y esto me movió mucho, ¿no? Porque el Señor me hacía comprender que seguimos en un mundo caído. Estamos expuestas a herir y a que nos hieran. Aun cuando tengamos ese deseo de no hacerlo, a veces somos provocadas, a veces la influencia humana y aún el enemigo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son o han sido los resultados que te arroja a ti, que tú percibes en tu ser, que te ha traído la sanidad, que una de sus funciones es libre de la esclavitud, de los recuerdos tristes como dominante, ¿verdad? De la tristeza crónica, de las emociones tóxicas, de las reacciones equivocadas, de los pensamientos engañosos. ¿Y todo esto para qué? ¿Para que vivas feliz? No, para que al servir a Dios seas obediente a su voz y lo hagas en el poder de su espíritu y no solamente con la costumbre o la tradición. Por eso, el siguiente paso, y yo sé que muchas de ustedes lo están viviendo, pero en un ratito
vamos a hacer una especie de examen con la palabra para ver qué tanto estamos ahora viviendo las virtudes espirituales, ¿sí? Esa expresión espiritual muy hermosa, no son emociones, son del espíritu, pero tienen un sesgo divino, ¿sí? Porque como mencionamos al principio, la sanidad divina no es un fin, o sea, es un medio en el cual el Señor usa para traernos mucho bien a nuestro interior, como es la salud. Por eso se habla de sanidad. Y al hacerlo, nuestra vida puede convertirse en un instrumento dócil, útil para servir a Dios. Y no un estorbo como cuando estábamos heridas del alma, ¿no? Que con tanta cosa que traíamos, unas pasiones desordenadas, pensamientos engañosos, ideas eh, orgullosas, o sea, tantas cosas, ¿no? Cuando Dios nos da las virtudes espirituales, son sus expresiones divinas para sus hijas. Y aparte de reflejar a Jesucristo, que ya te dije, es uno de los propósitos, ¿no? Que te lleguen a decir, ¿te pareces a Jesús? Quien está conociendo el carácter de Jesús, ¿no? Y entonces nuestra labor que hagamos de día con día tenga un efecto espiritual. Y yo me sorprendo, ¿no? Aún en las redes sociales, a cómo anuncian la ciencia y algunos ciencia engañosa para ayudar a sanarte. Y ofrecen cursos y ofrecen este, ese tipo de reuniones en línea, como lo que estamos haciendo ahora, en ocasiones con costo elevado, ¿no? Y qué decir de la psicología, ¿no? Que yo digo, tendrá su aportación, pero yo te lo he dicho en otras ocasiones, la limitante de la psicología es que no le hablan al pecado por su nombre y no les patrocina el Espíritu Santo para guiarles a toda verdad, sacar lo oculto, pero por medio del Espíritu, no por medio de técnicas o de hipnotismo o de adivinación, ¿verdad? Entonces, aquí el asunto con Dios es que la sanidad, la gran, enorme diferencia, ahorita vamos a ver unas diferencias, es que Él precisamente nos lleva a la raíz del problema. Entonces, muchas ocasiones cuando empiezo a ministrar sanidad, yo les platicaba hace unas semanas atrás y y el miércoles pasado di testimonio porque es una hermana que pertenece a ese grupo del miércoles. Y en cuanto me empezó a decir lo que traía un malestar en la columna, ¿verdad? En cuanto me empezó a comentar esto que ya le estaba impidiendo trabajar. Y bueno, pues ella ahora sí que vive de su trabajo, ¿no? Es una mujer que no tiene marido, tiene un hijo nada más y entonces requiere trabajar. Y lo primero que vino a mi mente es su situación de abandono emocional. Y cuando empiezo a hablar de este tema, luego ya se quebranto. Pues sí, tristemente, como ha pasado con muchas, ¿verdad? El abandono del papá en el sentido físico, emocional, espiritual y económico. Entonces, venía, pero no solamente el papá, sino la mamá también. Y al final la guío a perdonarlos, ¿sí? Porque es la parte de la reconciliación. Y el Señor le quita el dolor. Y el domingo que nos vimos siguiente me abraza y me dice, ya no tengo el dolor, ya no tengo el dolor. Bueno, este es un efecto del poder de Dios. Y fue brevemente en un tiempo de oración, en un tiempo de ministración, de palabra. Y, y bueno, la gloria al Señor y de gracia, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, si todavía sentimos, ¿verdad? Las malas reacciones después de haber ya pasado
varios tratos de parte de Dios, con malos deseos, malos pensamientos. Necesitamos seguir en esta sintonía de ir delante del Señor a decirle, examíname, oh Dios, pruébame y conoce mi corazón y penetra hasta lo más profundo de mis pensamientos. Y se atreve a decir, y ve si hay en mí camino de perversidad, pero guíame a la vida eterna. Entonces, la bendición hermosa de una sanidad en Jesucristo es que se va a la raíz del problema, que es el pecado, y el antídoto para esto, que es el perdón divino. Esa es una de las grandes diferencias. Algunos luego llegan a poner, no hay mejor terapia que orar. No, no, no confundas. La oración no es una terapia. Si tú lo quieres ver así, tú sabrás, pero la oración es una comunión íntima con el Creador, donde es un diálogo, donde tú hablas y tú escuchas. Él habla y tú escuchas. Siempre se está de un lado y de otro. Por eso, el Señor me ponía muy fuerte a hacer un repaso serio para saber si estamos atentas para cumplir su propósito, fíjate bien, de su salvación, de su sanidad, de su restauración, de su reconciliación, de su libertad, de su santidad, para que como hijas suyas reflejemos su gloria. ¿Ves? Entonces, no nada más es el asunto que tantas veces queremos, como cumplir el requisito, ¿no? De ya tener una administración personal o yendo a un retiro. Yo soy a favor, de veras, te lo digo sinceramente, de ir a la presencia de Dios en lo íntimo y luego buscar a alguien de mucha confianza para que con pasión y con compasión y misericordia ministre tu corazón con la palabra, el poder del Espíritu y en oración. ¿Sí? Porque en muchas ocasiones cuando hay muchísimas mujeres se desbordan y hay mucho mover emocional, ¿sí? Y, y no te dejan realmente escuchar la voz de Dios. No digo que no funcione, ¿no? Pero ya se van a su casa, se sienten como renovadas y ya no vuelven a tomar el tema. Vamos en primer lugar a ver la gran diferencia de un alma herida. Vamos a recordar, a ver qué tanto de esto has venido allí superando para que podamos tener esa hermosa bendición de, de seguir recibiendo, ¿no? Esta ayuda preciosa del Señor. Y, y me gozo mucho que se han ido agregando otras hermosas. Al final les doy la bienvenida también, pero me alegra de que estén nuevamente aquí conectadas, podamos tener esta oportunidad hermosa de compartir. Número uno, por su condición emocional y sentimental dañada por el pecado que tiende a gobernar, porque estos efectos se sienten en todo el ser, ¿sí? El daño emocional puede ser a nivel de aquí central, donde está nuestra alma, ¿verdad? Donde están nuestras emociones, sentimientos, voluntad, pensamientos, ¿verdad? Y puede estar aquí, pero es impresionante lo que genera en todo el ser, en todo el cuerpo, ¿no? Pero de lo más tremendo es que impide ver a Dios, que es espíritu, por la oscuridad y la ceguera en el alma, en el interior. Número dos, por padecer de una expresión enferma de esta área de vida, todo lo exterior se ve deformado y aumentado. Entonces, si hay un dolor, se maximiza, ¿no? Y tiende mucho a compararse y a negarse hasta la ayuda o el consuelo, porque no, nadie sufre como yo. Pero también, por otro lado, fácilmente un alma herida a causa del pecado que otros cometieron contra nosotros. Ahorita retomamos algunos ejemplos de
cómo se hiere el alma, ¿verdad? Pero fácilmente entra la duda, entra la inquietud, la incertidumbre, ¿sí? ¿Por qué? Porque como está gobernando esta área de vida y está una ausencia de Dios y de su palabra, y hasta inconscientemente se le resiste que el Señor intervenga, porque hay un egoísmo, un egocentrismo, un solamente ver para sí, no voltea a ver al prójimo, olvídate de ser compasiva, sensible a los demás, no, está muy ocupada con el daño que ha recibido. No lo menosprecio, pero estamos describiendo lo que es un alma herida. Un alma herida es dominada por lo que siente. Ahí está, ¿no? Por eso cuando escucha un mensaje, vengan a tal reunión porque se va a sentir la presencia de Dios. Y va porque quiere sentir a Dios. Y resulta que no lo siente como cree que debe sentirse y se decepciona. Pero una vez más, vamos a recordar que Dios no es sensitivo como ser humano. Él es espíritu y él tiene una forma de manifestarse. Entonces, el alma nos guía al sentir, al recuerdo, al pensamiento, y cuando no ha sido renovada mediante la obra de Jesucristo, porque cuando Él muere en la cruz, una de las cosas que Él hace a nuestro favor es que Él promete tratar con el dolor, así como el pecado, así como también la enfermedad. En Jesucristo tenemos esas tres áreas de nuestra vida cubiertas, Isaías 53. Y entonces, con mucha dificultad ejerce la fe y la confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque está esclava, esclava de sus ideas, de sus opiniones, de sus decepciones, de sus daños, de su dolor intenso, a veces es de años. Lo hemos visto aquí, a veces desde niñas, ¿sí? Y entonces no se ve la obra de Jesucristo porque estamos ciegas cuando está el alma así herida. Número 4, el problema, o uno de los problemas, es que como el alma se ha acostumbrado a esas expresiones de vida, cree que así es ella, que es lo que le tocó vivir, que así es la vida, que no hay nada ni nadie que pueda ayudar. Ha cerrado completamente porque otro efecto del alma herida, como ya no quiere ser herida, busca autodefensa. Entonces se endurece el corazón, ¿sí? Le cuesta mucho trabajo perdonar. O sea, no entiende el concepto de lo que es el perdón, que es un regalo, pero que también es un mandamiento que se da. Un regalo que se recibe para luego hacer, cumplir el mandamiento. Y mientras esa alma está herida, sigue hiriendo a otros, consciente o inconscientemente, porque piensa que así es ella, ¿sí? Entonces, puede ser que en alguna ocasión fue a un retiro, a un congreso, ya sea general o de mujeres, de matrimonios, hablando de la sanidad del alma. Y un problema, por ejemplo, cuando se instruye a matrimonios, esto que es bueno, instruirles en cuanto al daño emocional que hiere, hace las heridas del alma, pero en ocasiones vienen tan afectados, tan dolidos, que difícilmente pueden abrir los ojos a la visión del esposo y comprenderlo, sus propias luchas, y el esposo comprenderla a ella en sus propias luchas porque le está doliendo lo personal. Y no es que sean egoístas, es que no, es muy difícil manejar y luego así colectivo, ¿verdad? Y número 5, es por eso que el resentimiento, ahí empieza, rencor y amargura se llegan a ver como algo normal, porque lo ven muy común alrededor, ¿sí? Yo crezco en medio de una familia
eh, que para empezar, de parte de mi madre, los hermanos todos de niños fueron muy pobres. Hubo problemas de alcoholismo, hubo problemas de pobreza extrema, hubo problemas de violencia, hubo muerte prematura. Yo no tuve abuelos. Cuando yo nací, a los 2 años, mi abuelo materno ya había muerto, mi abuela paterna ya había muerto y mi abuela materna murió cuando yo tenía 2 años. Y el único abuelo que me quedaba se desapareció del mapa. Y entonces eh, en la familia había mucho comentario de resentimiento, de rencor, de amargura. Y como no creces con eso, vives con eso, y entonces el término que he usado mucho en este curso, se ve normal, pero no es normal, hermosas, es común. ¿Y cómo es imposible quitarla si no hay perdón? ¿Por qué? Porque el perdón que conocían era el de la canción, era el de la película de antaño, del cine mexicano de la era de oro, según esto. Era de la influencia de que empezaba a tener de alguna manera la televisión, el periódico, la radio, que era muy, muy fuerte en aquel tiempo del crecimiento de la familia de mi madre. Y entonces no iban a la iglesia, ¿sí? Y en un tiempo mi abuela los empezó a llevar cuando eran niños, después de que mi abuelo estuvo muy grave, y fue a una iglesia y los hermanos venían a la iglesia a orar por mi abuelo y parece que él tuvo como un tipo de derrame cerebral y mi abuelo se levantó por la oración, pero no duró mucho. Y entonces mi abuela jamás regresó a la iglesia cristiana y todos los demás tampoco. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque de alguna manera en la iglesia escuchamos acerca del perdón verdadero, escuchamos acerca de la honra a los padres, escuchamos acerca de la oración, o sea, y nada de eso. Y se hicieron grandes, se casaron, tuvieron hijos y no, pues no hubo instrucción. Ya papá no estaba, mamá tampoco. Y entre ellos, ¿qué fue lo que pasó? No había perdón porque no sabían perdonar. Entre ellos hubo también muchos choques y de alguna manera yo escuchaba las pláticas con mucho resentimiento y es ahí cuando uno tiene que tener mucho cuidado porque el resentimiento de los padres hacia otros que uno escucha, uno hereda ese rencor, ese resentimiento y esa amargura. De tal manera que cuando uno se encuentra a ese familiar, lo odia y ni siquiera no ha habido trato. ¿Sí? Ya, ese es un alma herida, por ejemplo, ¿no? Y entonces, la gran mayoría, la expresión era un mal carácter muy feo, que siempre se justifica con el así soy yo. La ira, el enojo, los gritos. ¿Sabes qué es eso? Los gritos del alma herida, ¿sí? ¿Y qué decir de la tristeza crónica y el desánimo y la inmoralidad? ¿Qué tanto vivirían esta familia sin Dios, sin su palabra, sin instrucción, en orfandad? Y luego también con una expresión de dolor guardado por años sin resolver. Y como seguían costumbres y tradiciones, lo que ellos hacían como para desahogarse es ir al panteón, a la tumba, mayormente de la madre, a llorarle y a pedirle que pidiera por ellos. Fíjate. Entonces ellos pasaron su vida sin esa sanidad, no conocieron el poder del evangelio y cuando mi madre los llegó a invitar a que vinieran, todo les parecía extraño, les parecía raro y pues no. Pero ahora te voy a decir que tú y yo vamos a hacer un examen para saber si tu alma ha venido siendo sanada por el poder de Jesucristo y ahora puedes vivir en el Espíritu y en lugar de
participar ya de esas emociones tóxicas de las cuales hablamos, ¿verdad? Ahorita vamos a mencionar algunas, pero que hablábamos del rechazo, hablábamos del abandono, hablábamos del maltrato, ahorita lo retomo, pero esas cosas nos entretenían, nos distraían y nos estorbaban. Esto es lo que vamos a ver ahorita, un alma sanada por Jesucristo, vivir en el Espíritu. Y en lugar de las expresiones emocionales destructivas, negativas, carentes, ahora vamos a expresar lo que el Espíritu ha hecho en nosotros. ¿Sí? Es como un intercambio. Es como si Dios te hubiera dicho, dame tu mal genio y te voy a dar un carácter misericordioso, bondadoso, paciente, humilde, sensible, con dominio propio, con amor verdadero, con gozo no circunstancial, el gozo de la salvación, del gozo del perdón. Y eso lo recibe un alma que está siendo sanada, que está en proceso de esa sanidad, que sigue buscando esa sanidad. Recuerda que estamos en un mundo caído. Vamos al primer pasaje. Gálatas 5, 22, 23. Son pasajes muy conocidos, pero a esta hora no es para que digas, ya me lo sé, no, sino para que tú veas si realmente estás viviendo esta palabra, porque esa es la idea, ¿no? De ya de la pasada manera de vivir, despójense, dice Pablo, del viejo hombre. Entonces dice, ahora Pablo, en este capítulo, Gálatas 5:22. En cambio, lo que el Espíritu produce, tu corazón en el mío, es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esto es lo que debe formar parte de tu carácter y del mío todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nuestro interior. El Espíritu es promesa de Jesús salirse de la tierra. No los voy a dejar huérfanos, los voy a dejar mi Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, que va a estar siempre con ustedes. Y dice el apóstol, contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay ley que pueda limitar el poder del amor de Dios, el gozo, la paz, la paciencia, etc. ¿Sí? Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Un alma sanada es porque aprendió a hacer morir los deseos carnales. ¿Sí? Cuando yo empecé este trato sanador y yo batallaba con algunas expresiones del pasaje anterior donde dice el deseo de la carne, ¿verdad? Que siempre está en contra del deseo del espíritu. Y yo le decía al Señor, ¿cómo puedo hacer morir los deseos de la carne? Y me dijo, déjalos de alimentar. Y entonces yo cerré mis ojos, mis oídos, mi mente, mi corazón a la participación de expresiones artísticas, ¿verdad? Que hablaban el tema. Yo puse un pensamiento ayer, antier, de cómo hay canciones en México, yo no sé en otros países, supongo que también, tan populares, que se hacen tan populares, que hablan de la vida, que hablan de la muerte, que hablan del amor, y la gente cree lo que dice la canción. Y es pura emoción, es pura pasión y es pura atracción, nada más. Pero la gente sigue más lo que dice la canción porque ignora o resiste la palabra del Señor. Entonces, negarse a escuchar, a ver, a participar
de ciertas amistades, de ciertas reuniones, porque el escuchar tanta sandez que dice el pagano, quieras que no, algo se te queda grabado y va a haber una lucha ahí bien tremenda, ¿no? Y en segundo término, que no es por ser más importante, pero primero se va haciendo morir ese deseo y los dejas morir de hambre, ¿no? Yo me acuerdo mucho, y fíjate que esto yo lo veo mucho todavía, aún en aquellos que se dicen cristianos, el morbo, ¿sí? Y yo navego mucho en YouTube, pero buscando aquellas cosas, mucha música de alabanza, adoración, conciertos, prédicas, enseñanzas, seminarios, todo eso, ¿no? Hay de vez en cuando una película, una serie, etcétera. Pero ponen subtítulos bien grandes, ¿no? Que lo engañó, que se salió, ya salió la verdad de tal o cual. Y yo no dudo que esos títulos sugestivos a quien todavía batalla con esos deseos de la carne, tiene la curiosidad, se vuelve una obsesión. Bueno, a ver qué pasó, sí es cierto. ¿Y sabes de lo que más me duele? Como hay respuesta yo eso, créeme, y te lo doy de consejo. Y que el pastor fulano cayó con la hermana fulana. Y ahí narran la historia. Digo, a mí me duele que alguien que se diga que es un siervo de Dios desacredite tanto el nombre de Jesucristo. Y yo no voy a ver eso. Para empezar, no edifica, no sé si es verdad y no ayuda para nada a ese siervo. A lo mejor levanta una oración, que Dios tenga misericordia y ya, ¿verdad? Pero hay el morbo y es parte del deseo de la carne, ¿sí? La obsesión, los pensamientos lujuriosos, los deseos. Hermosa, tú no tienes una idea. Mi mente joven, cómo estaba llena de lujuria, de lascivia, de impureza, de fantasías, de erotismo. No, no, de veras. Y eso que nunca fui mujer de la mala vida, ¿verdad? Por eso yo no me sentía tan mal, pero cuando el Espíritu me reveló, ¿sí? Que yo tenía que vivir ahora. Cuando te dice que tienes que vivir con estas características y yo tenía el alma enferma, el alma herida, el alma dañada. No, te digo algo, ni el intento hacía. No, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a estar siempre gozosa, amorosa, en paz, siendo paciente, amable, bondadosa, fiel, o sea, humilde? No, ¿cómo? No, pues yo pensaba en mi fuerza humana. Pero mira, bendito sea el Señor que trajo allá en Guadalajara precisamente una hermosa expositora. Fue la primera vez que escuché el mensaje de sanidad interior. En mi vida había escuchado yo eso, pero fue el inicio. Y el inicio de una tarea muy larga. Yo te recomiendo que si te cuesta seguir esta escritura, cumplirla, sin duda, hay algo que hacer todavía más. Efesios 4, 31, 32. Dice el apóstol, alejen de ustedes la amargura. Otra versión dice, dejen. Otra dice, quiten de ustedes las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Ahora, hermosa, ¿cómo se hace? Humanamente no se puede. Entonces yo lo que aprendí, y yo se los he platicado, ¿verdad? Pero para la que se unió despuesito, más adelante a nuestro curso, porque hay algunas que empezaron desde el módulo 1 conmigo, ¿verdad? Confesarlo como pecado. Cuando yo confesé y reconocí que estaba amargada, que mi alma estaba llena de amargura, de pasión desordenada, de enojo, de gritos, insultos no, y tampoco participé de toda clase de maldad, ¿sí? Pero es parte de que en medio de dónde vino esa amargura y Dios me llevaba a la raíz, de dónde vino esa pasión desordenada, Dios me llevaba a la raíz, de dónde vino ese enojo, los gritos, así. Y entonces yo pude acusar a mil gentes, pero no.
hacerme responsable, ¿sí? En mi ignorancia, en mi rebelión, bueno, yo participé y ¿cuántos perdones? El 70 veces 7, si es necesario pedírselo al Señor. Y entonces nos lleva a la segunda parte del verso 32, cuando dice, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y déjame te digo, un alma herida, o sea, no puede mostrar bondad, no puede tener compasión con otros y no puede perdonar ni pedir perdón. Si tú has logrado estas 4 cosas en Jesucristo, ¿sí? Con el poder de su Espíritu, es de la única manera que se logra llevar a cabo estas acciones poderosas que vencen el mal. No hay otra forma. ¿eh? Yo he tenido a mujeres que han estado 6, 8 meses, un año en terapia psicológica y no avanzan, ¿no? Y aparte he gastado, como decía la mujer del flujo de sangre, ¿no? Se gastó todo lo que tenía. Y es por eso, porque no van a la raíz del problema. Vamos a otro pasaje desafiante. Filipenses 4, del 4 al 8. Pasaje muy conocido para nosotras porque lo hemos aplicado varias ocasiones en los diversos temas que hemos compartido. Pero recuerda que en esta ocasión estamos haciendo un sondeo, un examen para ver qué tanto el alma está sanada. Te voy a decir la primera cosa. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Y si el gozo no es un sello distintivo de tu vida diaria en el Señor, no por las circunstancias, no porque todo es favorable, los vientos están a tu favor y tú estás sana y estás próspera y no tienes problemas. No, 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 no. Ahí el gozo es en el Señor, ¿verdad? Y después que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Ahí está otra expresión de virtud. Ahí vemos el gozo, es fruto, pero también es virtud, ya poniéndolo en práctica, ¿sí? Y que los conozcan, ¿sí? Que anden buscando tu casa, que no tienen bien la dirección y que preguntan a los vecinos y, ay, esa mujer que siempre es muy amable, la que está sonriente, la que proyecta mucha paz. Ah, sí, la gritona, la peleonera. ¿Qué está pasando, verdad? Dice, el Señor está cerca. Y es cuando nunca dudas ni le reclamas a Dios, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué te has alejado de mí? Porque como tu alma viene siendo sanada, limpiada, purificada a través de la reconciliación con Dios, la reconciliación con otros, la restauración, la libertad en el espíritu, entonces tú percibes la presencia. ¿Sí? No, no vas a ser el domingo con una ansia desesperada. Quiero encontrarme contigo en la adoración. No, o sea, sí, ahí como que es el broche de oro de la semana, pero cada día, ¿no? Y otro termómetro, ¿verdad? No se aflijan por nada. Entonces, cuando un alma ha sido liberada de la aflicción, ha sido sanada, Luz, ¿sí? Porque ya no piensa en las cosas de la tierra, de este mundo, de lo temporal, de lo pasajero, sino que ha aprendido que todo se lo presenta a Dios en oración, con peticiones correctas y acompañado de acción de gracias. Una mujer que ha pasado por una sanidad y está pasando y seguirá pasando. Acuérdate, yo te he dejado esa tarea en el nombre de Jesucristo. Con frecuencia, preséntate con el Salmo 139 y dile, Señor, examina mi corazón, prueba mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad.
Y entonces una mujer que está sana de su alma, sabe orar, sabe pedir y sabe agradecer. Y luego recibe con lo que dice aquí, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Esto se percibe cuando el alma ya no le estorba la amargura, ya no le estorba la tristeza crónica, el deseo de venganza, ya no le estorba el rencor, el recuerdo amargo, la pérdida de un ser amado, inconsolable, ¿no? Sí. Y dice que Él guardará corazones y pensamientos por medio de Cristo Jesús. Esto no es psicología, esto es poder divino. Por último, también hemos visto este pasaje, pero es también otro cristianómetro, ¿verdad? Y en lugar de que te lea tal como está, te voy a hacer preguntas, ¿sí me permites? Por último, hermanos, dice Pablo, ¿piensas en todo lo verdadero? ¿Piensas en todo lo que es digno de respeto? O sea, esto es dominante en tu mente. ¿Piensas en todo lo recto? ¿Piensas en todo lo puro? ¿Piensas en todo lo agradable, sobre todo al Señor? ¿Piensas en todo lo que tiene buena fama? ¿Piensas en toda clase de virtudes? ¿Piensas en todo lo que merece alabanza? Y yo uso estos filtros espirituales para examinar mi propio corazón, ¿sí? Al ser dirigidas por el Espíritu Santo, ¿sí? Ya no mi alma, hey, alma, tú obedeces, tú te sometes, tú eres una creación de Dios, tú no eres dueña, tú no diriges, tú fuiste dada para expresar, pero no para guiar. Por eso yo tengo el Espíritu Santo de Dios, que es el que guía a toda verdad y me enseña todas las cosas. Entonces, como tengo la vivencia en el Espíritu, su gozo no es circunstancial, porque constantemente me hace recordar el Espíritu que he sido perdonada, que he sido amada, que he sido aceptada en Jesucristo, que he sido bendecida sin merecerlo. Entonces, ¿qué fluye en mi interior? Gozo. La oración se vuelve intensa. La paz embarga todo el ser. Aquí habla de la mente y el corazón, pero pues es el cuarto de mando, ¿sí? La mente y el corazón. Entonces, cuando estos están en la paz de Jesucristo, van a comunicar a todos nuestros sistemas, a nuestros órganos vitales, a nuestros miembros de nuestro cuerpo, esa paz. Y le van a traer bienestar. Una mente sanada y renovada, con esta mente se pueden tener los mejores pensamientos y también se aprenden a vencer los malos pensamientos. No la puse aquí, pero anótale por ahí, 2 Corintios 10, 4 al 6. ¿Te acuerdas? Las armas que nosotros usamos no son las del mundo, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas que se levantan en nuestra mente en contra del verdadero conocimiento de Dios. Y luego yo llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia a Jesucristo. Yo tenía una mente que parecía el basurero municipal, porque todo tipo de idea, pensamiento, acusación, condenación venía a mi mente, ¿no? Y ayer estaba yo en la mañana en mi tiempo con Dios y me traía la siguiente reflexión que te quiero dejar. Porque Dios, y yo le daba gracias porque Dios me libró de eso, ¿no? Me enteraba, por ejemplo, que alguien se había divorciado, sin estar en el ministerio, hace muchísimos años. Y luego emitía mi opinión. ¿Ah? Luego la condenación. Dios no permite el divorcio, así. No, yo no se los decía, mis pensamientos, ¿no? Y me agobiaban. Y luego,
generalmente como mujer me inclinaba a defender a la mujer. Pero si el hombre había fallado en adulterio, no, hombre, yo casi, casi lo crucificaba. Y entonces se tenía un sentimiento, estas personas ni siquiera se enteraban, pero había una lucha en mi interior con pensamientos de condenación, de acusación. Y cuando Dios me va cambiando mi forma de pensar y en la reflexión que me traía, cuando alguien pasa por divorcio, tú no des tu opinión y menos tu sentencia, porque tú ignoras el panorama completo. Aún yo como consejera muchas veces escucho la parte de la mujer, pero ignoro la parte del varón porque no tengo acceso. Entonces, yo lo que siempre le sugiero en el caso del acceso a la mujer, que ella arregle cuentas con Dios de ella como mujer, como esposa, como madre, que Él le revele que falló y que se ponga cuentas mediante el perdón con Dios, que perdone los fallos del otro y que pida perdón por los propios. Es cuando buscan consejería. Pero cuando no, yo no sé todo lo que pasó, me guardo mi opinión, me guardo mi juicio y me guardo mi sentencia. Y tú no tienes una idea cuánta paz ha traído a mi corazón, precisamente por esto, ¿no? Porque una mente sanada y renovada tiene mejores pensamientos y ya vence los malos. Porque fíjate, en aquel tiempo que yo emitía mi juicio, las personas ni se enteraron, no estaba yo en el ministerio, ¿no? Pero yo sufría, porque estaba ahí debatiéndome, ¿no? De que quién tenía la razón y quién era el culpable. No me toca. Te libero de eso en el nombre de Jesús. Colosenses 3, 12 al 16. Es otro pasaje que también es otro medidor de la fe real y verdadera y del resultado de pasar por esa sanidad interior. ¿Sí? Te leo. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de compasión. Aunque aquí usa la frase la Dios habla hoy sentimientos, ya no es el sentimiento meramente humano carnal, sino es el sentir espiritual, ¿verdad? De compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Sí? Un alma sanada no le cuesta trabajo expresar eso. Un alma herida, enferma, o que apenas empieza su proceso, pero que todavía le falta, le cuesta mucho trabajo ser compasiva con otros, ser bondadosa, ser humilde, ser mansa, ser paciente. Y luego el verso 13, sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. ¿De qué tamaño, de qué manera? Preguntaremos. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Esa es la medida que el Señor usa para eso. Sobre todo, ¿sobre qué? Sobre todo lo que acabamos de hablar, así como el broche de oro. Revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y otra vez menciona la paz. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y fíjate que si en la iglesia del Señor en general, la iglesia local en la que participamos, esto cada uno lo aportara, la iglesia, los miembros, los redimidos, los perdonados, los salvos, serían verdaderamente luz y sal para la tierra, ¿verdad? Y agrega, y sean agradecidos. Y no queda ahí. Y que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Ahora, ¿para qué tanta riqueza que hemos venido recibiendo, verdad? En este curso a través de tantos meses, ¿no? Instrúyanse, amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Ese tiene propósito, no vas a acumular conocimiento, sabiduría, sino aplicarla a la vida propia, pero también instruir a quien lo necesita. Recuerda que tienes un llamado
a ministrar a hijas huérfanas espirituales, porque Dios te ha llamado a ser una madre espiritual y que puedes tener hijas de mayor edad que tú o de igual o menor. Aquí la edad no es lo más importante, sino que la riqueza del mensaje de Cristo permanezca en ti y tengas mucho que compartir. Con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos, cantos espirituales. Y una vez más, hermosas, sin el poder del Espíritu Santo guiando a estas acciones, es imposible. No se puede. No, no, por más ganas que le eches, ¿no? Solamente con el poder del... Es cuando cedes. Por eso se requiere un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón que confiesa y reconoce su pecado, su límite, su debilidad. Y entonces se participa de estas virtudes divinas que vinieron a revelarse a nuestro ser. Yo no recuerdo el trámite en sí, porque fue un proceso y la sanidad es un proceso para ti, para mí. Yo no sé si antes de que empezara nuestro curso ya estabas experimentando la sanidad interior en la iglesia donde ibas, o alguna siervos te pudieron ministrar, pero yo sí empecé a notar que en lugar de el alma dominante, porque mi alma yo le dije, hey, tú eres creación y tú tienes que someterte al creador. Tú no eres protagonista, tú no mandas, tú no ordenas, tú expresas, punto, ¿no? Y entonces, ese trámite de dejar esas emociones feas, tóxicas, que son tan desgastantes para el mismo ser, pero tan dañinas en las relaciones, simples emociones humanas, y entonces venimos a adquirir las virtudes. Y yo me acuerdo, yo te he platicado este detalle de esta historia, cuando en una ocasión le dije al Señor, Él me reprendió, porque era yo muy criticona, ¿verdad? Y Él me dijo, no cabe en tu corazón la crítica y el discernimiento. Y me puso el desafío y me extendió sus manos. Me dijo, elige, ¿sigues criticando o aprendes a discernir? Y yo me quedé impactada. Esto hace muchos años. Y yo le dije, aprendo a discernir. Y entonces le confesé mi pecado de ser criticona, muy criticona. Como dicen por ahí, no dejaba títere con cabeza, para mi vergüenza. Y empezó a fluir el discernimiento. Y empecé a sentir compasión y dolor por otras personas, pero no sabía ni qué hacer ni qué decirles. Y lo bonito de las virtudes es que no es una sola, sino que te va acompañando de otras cosas, ¿no? Aquí la compasión te la acompaña de comprensión, ¿ves? Y entonces la humildad con la bondad, si no pareces como hipócrita, ¿no? La amabilidad con el dominio propio, aunque te traten mal, tú das lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que Dios ha hecho en ti. Y entonces ya la gratitud no es algo obligado, sino es la pura expresión de un corazón que reconoce todo el tiempo la bondad de Dios. ¿Cómo no agradecerle? Si Él ha sido bueno, si era bueno cuando no le conocíamos, ahora que somos parte de su linaje, de su reino, de su familia, ¿cuánto más? Y entonces esta actitud prepara para que el mensaje de Cristo permanezca no solamente en conocerlo, sino en vivirlo y aplicarlo y compartirlo. Entonces ahí cuando compartes, tienes poder y autoridad para hacerlo. Yo espero que hasta aquí estés bendecida. Yo aquí ya pudiera cerrar, pero me dio Dios más palabras. Ahí te va. 2 escrituras del Antiguo Testamento, porque empecé buscando en la concordancia lo referente al alma. Y vienen 140 y tantas menciones, pero
viene el prefijo alma y entonces a veces lo usa para calma, ¿verdad? Entre otras palabras, y aumenta el número, pero hay alma como tal. Deuteronomio 4, 29 al 31. Y les dice el Señor a través de Moisés, pero si allí buscan al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán. Fíjate qué cosa tan hermosa. Cuando finalmente pasen ustedes por todos estos sufrimientos y angustias, si se vuelven al Señor y le obedecen, Él que es bondadoso, no los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará de la alianza que hizo con los antepasados de ustedes y que juró cumplir. Estaban en ese camino a la tierra prometida y estaba dándoles el Señor mucha instrucción. Aquí habla de la búsqueda de todo corazón y de toda. Por eso en muchas ocasiones cuando oramos aquí al final, que nos inclinamos ante el Señor pidiendo en oración su ayuda, su intervención, le decimos, ¿verdad? Señor, aquí está mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo delante de tu presencia, humillados delante de ti, reconociendo tu grandeza y reconociendo mi pequeñez, reconociendo tu poder y reconociendo mi debilidad, reconociendo que tú eres fuerte y yo tengo límites. Por eso dependo de ti. ¿Ves? Y luego vamos con Josué 22:5. Le dice al pueblo, lo único que les pido es que cumplan fielmente el mandamiento y la ley que les dio Moisés, el siervo del Señor. Es decir, que amen al Señor, su Dios, perdón, que amen al Señor y Dios de ustedes, que anden siempre en sus caminos y obedezcan sus mandatos y que le sigan y le sirvan con todo el corazón y con toda el alma. ¿Sí? Y ahí sí se aplica, porque es servicio a Dios, ahora no es servicio de iglesia, dominical, eventual, ¿no? Es la vida en constante servicio. De todo aquello que tú haces, te paguen o no te paguen, es un servicio que debe estar pensado y dirigido para el Señor. Te tengo unos consejos finales a través de la palabra. Son 5 consejos y escrituras que tú conoces. Número 1. Identifícate con Jesús. Mateo 26:38. Jesús les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. ¿Te acuerdas de este pasaje? Sí. En ocasiones nos puede embargar una tristeza bien grande, pues somos humanas, ¿verdad? Identifícate con Jesús. ¿Cómo? Él te comprende, Él te entiende, Él te ayuda, Él te sostiene, porque Él está ahí, ¿sí? Él trata con la raíz de la tristeza. El alma de Jesús Cristo estaba sumamente abatida porque estaba viendo ya en revelación de parte del Padre cómo iba a ser su crucifixión, su juicio, su arresto, todo, ¿verdad? Y humanamente, porque era humano, era Dios, pero era humano aquí en la tierra, su alma se llenó de tristeza. Y por eso le pedí a sus amigos cercanos de los 11 que estaban allí, 3 eran los más cercanos. Y les pidió que se quedaran despiertos. Ya hemos hablado del tema, que se quedaron dormidos, ¿verdad? Pero Dios, que nunca duerme, le envió un ángel para fortalecerlo. Pero hermosa, ante cualquier caso de tristeza profunda que traigas, el único que te puede entender perfecto, porque la vivió y en un extremo letal,
el amado Jesucristo. ¿Sí? Identifícate con él. Y luego Hebreos nos dice, ¿verdad? Que él nos puede comprender porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Número 2, santas apartadas. Primera Tesalonicenses 5, 23, 24. También es otro pasaje que hemos usado mucho para tratar a las tres áreas de nuestra vida, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Y aquí dice, y Dios se compromete, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos, ¿sí? Y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Ahora, estas son promesas de parte de Dios, ¿sí? Cuando yo veo la frase, que Dios mismo, o sea, wow, el Altísimo, el Soberano, el Eterno, que vive por los siglos, el que permanece para siempre, el que no duerme, el que no se cansa, el que siempre ha estado, está y estará. El mismo Dios nos va a hacer perfectamente santos y va a cooperar para que conserve todo nuestro ser, las tres partes de nuestro ser, sin defecto alguno, para esperar la segunda venida de Jesús. ¿Cómo? Mediante la reconciliación, mediante el perdón, mediante el arrepentimiento, mediante la confesión, que no son actos de recibir a Jesús en el inicio de la salvación, sino de la comunión con Él. Y como Él es fiel, lo va a cumplir. Fíjate qué maravilloso. 3, esperanza firme y segura. Y Hebreos 6:19 nos dice, esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme el barco. Acuérdate que usan mucho la Biblia, las analogías como para darnos la idea, ¿no? Es impresionante pensando en un barco grande, un transatlántico, por ejemplo, obvio que tiene un ancla, a veces 2, 3, no sé, enorme, pero que pare esa nave para que no siga avanzando, imagínate, ¿no? Y de ese tamaño tiene que estar la esperanza en Dios, porque la compara con un alma, para que nuestra alma esté segura. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, no en el de la figura del tabernáculo aquí en la tierra. No, no. Esa esperanza va a traspasar los cielos. Qué maravilloso, ¿no? Y esto lo recibe un alma sanada, un alma que está enferma, que está dañada, que está herida, eh, eh, no percibe las cosas del Espíritu, le parecen locura y duda. 4, no dar lugar a los malos deseos. Y aquí hay una palabra, enseñanza, advertencia de parte del apóstol Pedro, capítulo 2, 11 y 12. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Condúzcanse bien entre los que no creen en Dios, que son los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. Fíjate qué hermoso. Un ruego del apóstol, inspirado por el Espíritu. No perdamos la visión, hermosa. No nos aferremos a este mundo. Somos, otra versión dice peregrinos y extranjeros. Aquí nada más dice extranjeros, ¿verdad? Pero que no demos lugar a esos deseos humanos que luchan contra el alma. Y pueden ser no malos deseos, pero a veces no se pueden cumplir, hermosa. ¿Sí? Entonces,
¿Para qué estamos en una división interior cuando sabemos que el alma no manda, ¿verdad? Y nos invita a dar un buen testimonio. Un alma sanada da un buen testimonio. Un alma herida no le importa lo que opine la gente. Mi pena es mi pena, mi dolor es mi dolor. Nadie me entiende, nadie ha vivido lo que yo he sufrido, así que hablen lo que quieran. No, a mí sí me importa dar un buen testimonio. Y al final, número 5, poner el alma en manos del Señor. También el apóstol Pedro nos da este consejo. 1 Pedro 4:19. De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. Qué hermosas escrituras que alientan el alma, que animan el corazón, que renuevan la mente. Y yo no sé si te ha pasado, pero de momento cuando pasamos por ese sufrimiento según la voluntad de Dios, no como consecuencia de rebelión, de incredulidad, de querer hacer nuestra voluntad. No, no, que Dios permitió esa situación para mostrarnos algo, ¿verdad? Aún así, debemos de seguir haciendo el bien y a la par nuestras almas en sus manos. ¿Por qué las creó? El alma es maravillosa porque tiene una capacidad impresionante. Fíjate, una parte que está en nuestro ser, pero que a la vez parece pequeña, es muy profunda. ¿Por qué? Imagínate los pensamientos simplemente conscientes, subconscientes, inconscientes, ¿sí? La profundidad que adquiere esta área, nada más los pensamientos, ¿no? Que vienen los recuerdos, cuántas vivencias, cuántas cosas de todo, ¿verdad? ¿Y dónde cabe tanto? Fíjate, qué tremendo, ¿no? Y entonces, el sufrimiento, la primera vez que escuché este título del pastor Miguel Núñez cuando dijo, aprende a sufrir bien, y yo dije, qué loco está eso. No el pastor, el título. Pero bendito sea el Señor que me ha enseñado a sufrir bien, porque aprendo a conocer cada vez el carácter de Dios en medio de mi padecimiento. Y por otro lado, aprendo también a sacarle provecho a las lecciones divinas, a hacer correcciones en mi forma de comer, de, de trabajar, de servir, de cuidarme, de descanso, o sea, muchas adecuaciones muy, muy interesantes. Así que, ¿valió la pena, pregunto, haber hecho este repaso para saber con la palabra? Porque en principio, cuando Dios me trajo la idea, lo que era el alma herida, como haciendo como un breve resumen, es imposible, ¿no? Porque hemos hablado de lo que hiere el alma y te puse el ejemplo del abandono, del rechazo, del maltrato físico, verbal, emocional, sexual, de la preferencia de uno de los hijos, de la comparación, de la separación de los padres, de la muerte prematura de uno de ellos, o sea, la pobreza, los vicios, o sea, hay muchas cosas. Sin embargo, cuando tienes la certeza de que Él está dejando tu alma sin defecto alguno, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, entonces percibes más su presencia consoladora, fortalecedora, alentadora. Y esto es maravilloso. Ahora, esto con la bendición que les dije al principio que se está grabando el tema, yo te desafío que mañana que nos mande Brenda o Dani el link de YouTube para que lo puedas volver a ver, le puedes poner pausa y ahí tener un buen tiempo con Dios. Aparte que te envío el material escrito como siempre, para que luego, al hacer ese repasito ya muy íntimo y personal, también lo compartas con esa hija espiritual que Dios ha puesto en tu camino.
Yo estoy muy contenta porque ayer tuve la bendición de agregar 2 hijas espirituales más al curso de lunes, que es el que les convenía. Y una de ellas en un acto bien hermoso de reconciliación, donde yo no sabía que ella había pensado, hecho, dicho algo mal de mí y quería que yo fuera a encontrarme con ella para que yo la perdonara. Con un buen abrazo, pues no puedo ir donde está, pero perdón, sí. Y entró al curso. Y entonces otra que recién conocí, que va a vivir una experiencia muy desafiante pronto, y la invité y estaba tan contenta de haber participado. Así que siguen llegando hijas espirituales a mi vida. Espero que a la tuya también y que si no las busques, hermosa, yo sé que el Señor te va a usar porque te ha dado mucha, mucha palabra. Así que vamos a orar y te invito, como siempre, a que derrames todo tu ser delante de la presencia hermosa y poderosa del Padre Eterno. Tu espíritu por el cual vives, existes, respiras, eres tu alma con todo ese bagaje divino que Él ha colocado, que ha venido santificando, purificando, restaurando, sanando, liberando, para que puedas ser un instrumento, una sierva fiel. Y tu cuerpo, que va a recibir los beneficios del perdón y de la restauración. Ahí donde estás, ahí dile al Señor de todo corazón, gracias por haberme recordado la importancia, Señor, de hacer otra pausa y revisar las evidencias de mi alma sanada e ir más allá a conocer los propósitos que tú me permitiste al pasar por esa sanidad interior. Y Señor, ya que estoy aquí dándote gracias porque lo que tú empezaste, tú lo vas a terminar. Y eres tan precioso que lo haces de manera muy particular con cada una. No nos tratas a todas del mismo modo, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, las mismas acciones, no, porque tú nos conoces a cada una. Pero lo que más anhelamos, Señor, es una libertad hermosa para reflejar a Jesucristo. Pero aprender a amarte a ti con todo nuestro ser, el corazón, el alma, la mente, las fuerzas. Y como Jesús diría en el Evangelio, y al prójimo como a sí mismo, yo te ruego, mi Señor, que siga sanando mi mente, mi corazón y todo lo que estorbe para mi vida en el Espíritu. Y que pueda yo bendecirte con toda mi alma, ya se una, esta no esté separada, no sea voluntariosa, no imponga sus ganas o su falta de deseo, sino que aprenda a regocijarse en bendecir tu santo nombre. Y que también, Señor, trata con mi mente. Yo te voy a pedir que ahí donde estás hagas algo, hermosa, que Dios pone en mi corazón que hagas. Extiende tu mano derecha y hacia el frente y lleva tu mano así a la parte de tu frente, ¿sí? Aquí, así. Toca ahí tu frente, ahí donde está tu cerebro, ahí donde está en actividad constante tu mente, consciente, subconsciente, inconsciente. Y dile al Señor, mi Dios, sáname. No permitas que mi mente caiga en esa desgracia de olvidarme de ti, de olvidar mi llamado, de olvidar tu palabra, de olvidar tu salvación tan grande, tu perdón tan maravilloso, tu gracia tan admirable, la obra de Jesucristo en mí que ya empezó y que va a continuar hasta el fin. Que no me olvide de ninguno de tus beneficios, día a día, de tus bendiciones. Señor, guarda mi mente del olvido
humano, pero también del olvido físico, el que se puede dar por los años, los muchos años, o por la condición de la mente, de que en lugar de enfrentar la realidad, fantaseo o evito conocer la verdad. Y prefiero olvidar personas, olvidar situaciones, olvidar dolor, olvidar el pasado. Y tú no me llamas a hacer eso. Tú me llamas a resolver en la cruz de Cristo el pasado y las relaciones con otros y a seguir este trato sanador a mi alma, Señor. Y que mi mente y mi voluntad esté dispuesta para ti, Señor. Y que pueda yo pasar esos filtros divinos que están escritos en tu palabra. Ahora, mi hermosa, así con tu mano ahí sobre tu frente, respira muy suavemente, pero hacia la parte alta de tu cabeza. Suavemente, suavemente, suavemente lo detienes y luego lo sueltas también suavemente, suavemente, suavemente. Una vez más, en el nombre poderoso de Jesús, respira, respira, respira y dile al Señor, en el nombre de Jesús quebrantamos toda herencia que por desobediencia a nivel familiar vinieron afectaciones en mi mente para los olvidos frecuentes, Señor. Y no importando la edad, esos actos donde se me olvida qué iba y a qué venía y que lo tomo a burla o a risa, no más, Señor. Prestaré atención para cultivar una mente que aprenda a concentrarse, pero también a santificarse mediante la sanidad de buenos pensamientos, mejores pensamientos, sublimes pensamientos, como dice Filipenses 4:8. Mi Dios, gracias, gracias, gracias por traer a mi ser ese descanso y esa libertad de una mente atribulada con 1000 pensamientos rápidos que vienen y van y vienen y van, y ahora en el nombre de Jesús llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo, no a mi alma, no a mí, a Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Todo pensamiento y cultivo lo que es la voluntad tuya, lo agradable a ti en mi mente, Señor. Y gracias, Padre, gracias por que nos permites esta experiencia de vivir tu palabra y el poder de tu espíritu que nos quiere llevar más allá de solamente vivir algo eventual o tipo religioso. Toca con poder mis emociones, mis sentimientos, mi intelecto, mis pensamientos, mi voluntad. Tócalo, Señor. Sana mi alma, pero también esos malestares que he traído en mi cuerpo y sopla en mí aliento de vida a mi espíritu para adorarte mejor, para la comunión constante y fiel, para el diálogo divino contigo, para escuchar con claridad tu voz y para poner por obra tu palabra. Te doy gracias porque me permites retomar esos principios de la importancia de no permitir más que mi alma vuelva atrás a eso del pasado con las actitudes pecaminosas que me alejaron de ti o que me estorbaron para conocer. Gracias porque hoy puedo ver con más claridad el amor demostrado de 1000 formas, pero la más preciosa a través de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Y es en su nombre que pedimos y agradecemos todas tus bondades. Amén y amén. Y como siempre, exaltamos el nombre precioso y poderoso de nuestro amado Salvador. Y me gozo porque se pudieron conectar ahora